Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, ya vemos que se van conectando personas. Empezamos a las 8 en punto. Bienvenidos. Agradezco si alguien con una manito me pone si se escucha bien, si escuchan bien, para asegurarnos que bueno, que tenemos buen sonido. Buenas noches a todos. Ahora sí, ahí Joy dice que sí, se escucha perfecto. Yo creo que bueno, igual vamos empezando, ya son las 8 en punto. Vamos a empezar y bueno, ya las personas se irán uniendo. Igual la intención es que este live quede grabado en nuestro Instagram, que pues podamos seguir compartiendo este conocimiento pues que hace de un tiempo para acá hemos estado profundizando y hemos estado pues tratando de transmitir con muchos de ustedes. El objetivo de este live es contarles un poco de dónde surge. Nunca habíamos hecho un live juntos realmente. Y es contarles un poco de dónde surge todo esto que nosotros de, no sé, tal vez un año para acá hemos venido como trabajando y profundizando, y que de unos meses para acá hemos querido pues transmitir. Pues para empezar, para las personas que no nos conocen, nosotros pues somos René y Carolina, somos esposos, somos parte del equipo de Therapy Work Colombia, y René es fisioterapeuta y es osteópata, y yo soy terapeuta ocupacional y me dedico como tal al área de integración sensorial, o sea, es como un marco de referencia que llevo mucho en mi práctica profesional. Lo primero es contarles cómo surge todo esto que empezamos a hacer, porque bueno, es bien interesante, esto no nace de la nada. René y yo antes trabajábamos por separado y desde hace algunos años empezamos a trabajar juntos en un mismo espacio, empezamos a observar pues muchas cosas en los niños de pronto que yo atendía. Y muchas cosas que podíamos hacer en común sin invadir realmente el campo profesional uno del otro. Realmente empezamos a darnos cuenta que teníamos que hacer cosas en común y compartir tanto ese conocimiento como esa forma de trabajar. En este caso, iniciamos con los niños. Y todo comenzó, yo voy a ponerme un poco anecdótico, les voy a contar cuáles fueron el inicio de este trabajo donde reconocimos que haciéndolo juntos íbamos por buen camino. Hace muchos años, hace aproximadamente unos 3 4 años, ¿no? 3 Sí. 4 años atrás, yo tuve la fortuna de conocer a una niña, la cual Carolina estaba interviniendo desde el punto de vista sensorial. Pero a la niña tenía bastantes dificultades para hacer la bipedestación, para pararse. Ella logró gatear, pero tenía ciertas dificultades. Y yo le dije un día a Carolina, oye, Caro, ¿por qué no intentas? Esa niña tiene bastante tensión sobre la musculatura, sobre las estructuras tónicas de flexión. Vamos a quitarle un poquito de tensión a esa estructura, darle pequeños estiramientos de las estructuras tónicas de flexión, y vemos cómo nos va. Bueno, y realmente la niña, después de tener varias sesiones donde nos dedicábamos a quitar tensión de esa estructura, la niña comenzó y tuvo la bipedestación. Entonces ahí fue donde nosotros despertamos y dijimos, bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas que ya me enteré después conversando con Carolina, que ya son expuestas, y ya Carolina les va a hablar más de ello porque es la experta. Muchas cosas que aparecen inclusive en los libros
de integración sensorial, de cómo debería ser la intervención y todo eso. Bueno, un poco para que Carolina le hable un poco más de estas estructuras y cómo llegamos a coincidir, le voy a dar la palabra. Y bueno, sí, un poco, bueno, algo que olvidé decir que era bien importante es que René, pues aparte de osteópata, también se certificó en reeducación postural global. Entonces la postura, y cuando nosotros revisamos, cuando yo empecé a revisar literatura como tal de RPG, de reeducación postural global, empiezo a ver muchas coincidencias como tal con la teoría de integración sensorial, sobre todo a nivel de retroalimentación propioceptiva, o sea, la importancia de la retroalimentación propioceptiva, de la alineación postural al momento de dar estímulos. O sea, empecé yo a entender y a decir, claro, cuando yo doy un estímulo vestibular en un niño que no tiene una adecuada alineación postural, estoy enviando estímulos, en este caso, pues vestibulares y propioceptivos, que no son correctos y que por tanto la retroalimentación sensorial no va a ser la correcta. Entonces, empezar a poder identificar esos aspectos fue fundamental. Lo primero que nosotros debemos recordar, o sea, cuando ya empezamos a profundizar, cuando uno revisa, por ejemplo, el Bondi, hay un capítulo de intervención en discriminación como tal, y cuando nosotros revisamos los trastornos motores de base sensorial, podemos ver que hay aspectos puntuales que hay que trabajar y nos los dicen puntualmente. Uno, que lo vieron en alguno de los videos que pusimos anteriormente, es la flexión y la extensión tónica, ¿ok? O lo que llaman el control postural estático. Y el control postural estático es ese control postural que me ayuda a mantenerme contra gravedad. Lo que estoy haciendo acá para no irme de boca, por ejemplo, ¿ok? Aquí tengo unas estructuras de extensión tónica, que son músculos antigravitatorios, que me ayudan a sostenerme, y a su vez tengo estructuras de la flexión tónica que me están ayudando a mantener ese equilibrio. Sí, ahí quisiera agregar que para nosotros fue fue una sorpresa, y cuando comenzamos las investigaciones nos empezamos a dar cuenta que lo que se llamaba en el Bondi estructuras de extensión tónica coincidía con lo que se llamaba en los libros y en los estudios posturales como las cadenas maestras posteriores. Sí, esas estructuras estaban organizadas y eran las mismas, estaban organizadas por una gran red de músculos, tendones, ligamentos que van desde la zona occipital hasta la planta del pie, pero era una gran cadena de músculos. Entonces, ahí empezamos a pensar y a darnos cuenta que, bueno, teníamos que intervenir de alguna forma esas estructuras. Y cuando revisamos, hicimos el cruce de información, lo que serían las estructuras de la flexión tónica, nos dimos cuenta que también a nivel en los libros de postura lo podíamos encontrar como cadena maestra anterior, y que esa cadena tenía dos elementos, tenía unos elementos que eran musculares, pero también tenían unos elementos que tenían que ver con la fascia, con los soportes de las vísceras. En la parte anterior tenemos toda una cavidad donde están incluidas nuestras vísceras. Y cuando seguimos estudiando nos dimos cuenta y vimos cómo las investigaciones apuntan a que toda la información, incluso que viene de la parte visceral, es tan importante, mucho más importante que la información que baja del cerebro hacia las vísceras. Eso lo va a explicar Carolina un poco más. Lo que en sí tenemos que recordar es que, bueno, que tal vez hemos estado estudiando las mismas cosas, tanto los terapeutas ocupacionales como los fisioterapeutas, pero desde distintas visiones. Entonces, cuando cruzamos esa información, nos dijimos, bueno, hay que buscar la forma de comenzar a intervenir en la postura de nuestros niños, perdón.
Sí, total. Y realmente, ¿qué nos dice la investigación actual? Que es un punto de partida importante, y es que actualmente, y cuando digo actualmente, hablo de, no sé, de los años 2017, 2018, se encuentran muchas investigaciones que enfatizan en la importancia de la conciencia corporal del cuerpo en la regulación emocional, en los procesos de atención y de memoria. Esto no es algo nuevo, esto Jean Ayres incluso ya lo plantea en sus papers, como de hecho cuando habla de praxis, constantemente habla de conciencia corporal y constantemente habla de postura. De hecho, hay un paper de Jean Ayres que dice: los niños con fallas de praxis severas pueden llegar incluso a tener dificultades para mantener la sedestación. Esto nos está hablando de control postural tónico, o sea, nos está hablando de postura, de un punto de partida donde a veces estamos como que vamos por los laditos, pero que definitivamente es algo que tenemos que involucrar en nuestras intervenciones. Entonces, bueno, yo les venía contando, cuando nosotros revisamos el Bondi, vemos la importancia de trabajar el control postural tónico, que ya hablamos como tal de esta flexión y extensión tónica, que bueno, que es lo que en RPG se conoce como cadena maestra posterior y anterior. Encontramos también otro aspecto importante, es trabajar el control postural dinámico. Y cuando empezamos a revisar sobre control postural dinámico, una de las maneras que plantean de trabajar este control postural dinámico es trabajar las actividades donde se potencia la rotación de tronco. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar y a revisar, nos damos cuenta que dentro de la reeducación postural nos hablan de cadenas cruzadas, y son estas cadenas que se activan como tal cuando yo hago actividades cruzadas, cuando yo, por ejemplo, tengo que patear una pelota, cuando tengo que correr, cuando tengo que hacer estas actividades incluso que involucran este uso de los dos lados de mi cuerpo. De hecho, cuando nosotros revisamos los trastornos, los desórdenes vestibulares, miramos cómo siempre nos dicen, bueno, es que la integración bilateral, hay estudios que demuestran cómo los niños con desórdenes vestibulares tienen fallas en la integración bilateral. Y claro, estos son niños incluso que seguramente de chiquiticos y de bebés tuvieron dificultades a nivel postural que les impidieron mantener la estabilidad y poder utilizar sus dos manos. De hecho, hay una investigación que nos habla de cómo segundos antes de yo utilizar los músculos finos, de yo hacer una actividad fina, segundos o milimétricos de segundos realmente, se activan todas las estructuras tónicas que son las que me permiten poder llegar a realizar esta actividad fina. Entonces... No, quería agregarle que en otras palabras, para hacerlo en un lenguaje más sencillo, cada vez que yo voy a utilizar alguno de mis miembros superiores o inferiores, lo primero que sucede es la estabilización del tronco. Eso es lo primero que sucede y lo primero que hace el organismo, estabilizar el tronco. Entonces, cuando nosotros investigamos y hablamos de estabilización del tronco, hablamos de postura y hablamos de cómo conseguir que ese tronco esté alineado, que ese tronco esté estable, de manera que el movimiento de mis miembros superiores e inferiores sea adecuado y sea más rápido, más eficaz, más eficiente, etc. Ok. Y bueno, y así entonces hay otros aspectos importantes, ¿no? Recordemos que toda la parte ocular tiene un peso importante como tal en la postura, todas las actividades de integración bilateral, todo esto que ya nosotros conocemos y aplicamos constantemente. Pero realmente cuando nosotros empezamos a revisar, empezamos a darnos cuenta que definitivamente teníamos que centrarnos un poco más en aspectos relacionados con la postura realmente. Es así como de un tiempo para acá empezamos pues a implementar algunas estrategias dentro de la práctica clínica. Y bueno, y hay cosas fundamentales que, o sea, realmente nosotros queremos transmitirle que estamos completamente apasionados por esto que estamos haciendo. O sea, realmente es como cuando uno encuentra y dice, esto es, o sea,
Entonces es algo que hablamos cotidianamente, que hablamos todos los días, que mira este video que encontré, mira este artículo que encontré, mira que... Entonces, claro, llega un montón de información y esto nos ha llevado a encontrar información más allá de cosas que son tan fundamentales trabajar en la infancia y que van a marcar una diferencia pues grandísima, grandísima en el futuro de los niños. Y entonces empezamos a hablar de cosas como la interocepción, como cómo favorecer como tal la interocepción en nuestros niños. Y es que hoy en día también hay evidencia científica actualizada muy importante en torno a la interocepción, y eso es algo que como tal nosotros como terapeutas ocupacionales lo hemos podido ver, porque hoy en día vemos muchas cosas, muchos artículos, muchos videos, pero a veces no sabemos cómo aterrizarlo y cómo poder trabajarlo. Y realmente, ¿qué sucede? Que hay investigaciones que nos hablan de cómo la interocepción está relacionada con la toma de decisiones, con la predisposición a sufrir de ansiedad, de depresión, cómo está tan relacionado con la estabilidad emocional, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, a raíz de esto hemos empezado a hablar de interocepción, hemos empezado a hablar de respiración, que está muy de la mano de la interocepción. O sea, yo diría que es un punto de partida con el cual nosotros podemos arrancar con nuestros niños. O sea, hemos empezado a enseñar a los niños a respirar y a los adultos. Hay personas que de pronto acá que han hecho cursos con nosotros donde hemos hablado de respiración y donde uno mismo como adulto dice, oiga, no sé respirar, no tengo ni idea, o sea, es muy difícil aprender a respirar. ¿Y qué sucede con la respiración? Que hoy en día se sabe que la respiración tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Entonces, hoy se habla de cómo la respiración por la nariz y la respiración abdominal e incluso respirar lentamente, por lo menos menos de 10 respiraciones en un minuto, potencia como tal la activación del sistema parasimpático. Entonces nos ayuda a experimentar calma. Entonces, ¿qué fue lo que observaron? Que habían cambios importantes, incluso a nivel neurológico, en estructuras como la amígdala, el hipotálamo, y son estructuras que, si recordamos, están directamente relacionadas con la emocionalidad, con la memoria, estructuras del tallo cerebral, que están relacionadas con la atención. Entonces, claro, hemos empezado a encontrar una cantidad de cosas y hemos empezado a notar además que, por ejemplo, los niños con trastornos de modulación son niños que tienen respiración superior, que ya la literatura nos los decía, o sea, ya en integración sensorial nos decía, sí, estos niños son respiradores vocales, estos niños tienen escápulas aladas, pero claro, cuando uno empieza a entender, pero es que las escápulas aladas son porque hay demasiada tensión en el pectoral menor, porque el niño tiene respiración superior, hay una sobreexcitación del músculo pectoral menor, todo el tiempo respiro, las escápulas, el romboide se debilita, las escápulas se me van, o sea, todo viene como un continuo, pero va más allá de realmente trabajar la escápula alada. Entonces empezamos a trabajar respiración, es un aspecto importante en nuestra intervención, y empezamos pues a implementar todo este tipo de cosas que son importantes, y empezamos a darle mucho fundamento a la fascia como órgano sensorial, porque realmente hoy en día se sabe que la fascia es altamente inervada y que realmente muchos de nuestros niños, o sea, el control motor, el poder moverme con sincronía, el poder activar mis músculos de manera equilibrada para una acción, requiere no solo fuerza muscular, evidentemente un buen procesamiento sensorial, evidentemente de ahí parte todo, pero requiere también una adecuada activación muscular y facial. Sí, un poco para ponernos, o sea, agarrar todo eso e irlo desgranando. Nosotros empezamos a ver la postura, empezamos a estudiar la postura, pero también empezamos a ver que las características posturales nos daban una respiración característica. Es decir, un niño que, por ejemplo, tuviera aumento de la cifosis,
¿ok? Iba a tener una respiración característica que por lo general no era la adecuada. Entonces, después que pasamos y estudiamos eso, decimos, oye, tenemos que para el tórax forma parte importante en la alineación del tronco. Si el tórax está muy hacia atrás, nos da una mala postura, y si el tórax está muy hacia adelante, también nos da una postura inadecuada y nos da características respiratorias. Entonces, cuando empezamos a ver eso, dijimos, bueno, vamos a estudiar la postura, pero también tenemos que irnos y ver la respiración, porque estos niños unidos a su problema postural, necesariamente, porque el tronco no está estable, porque ha cambiado la inclinación, necesariamente tienen un tipo de respiración. Y después íbamos bajando, íbamos haciendo nuestra evaluación postural y llegábamos a la parte blanda del abdomen. Entonces veíamos abdomen un poco protuido, poco control abdominal. Entendimos que lo que estaba detrás de la pared abdominal eran las vísceras, y que las vísceras estaban sostenidas, mantenidas en su sitio, funcionaban bien por un sistema facial, que era un sistema de soporte, sostén, comunicación e información neurológica, es decir, información que va de la parte visceral hacia el cerebro y se regresa. Entonces, bueno, por eso nosotros empezamos a estudiar la postura, pero nos dimos cuenta que la postura estaba unida a la respiración, y que la respiración y la postura también estaban unidas a la fascia, no solamente a la fascia abdominal, sino a la fascia musculoesquelética que estaba en toda la pared posterior, porque a medida que íbamos profundizando en la investigación nos dábamos cuenta que, bueno, están los problemas musculares, acortamientos musculares, sobreuso muscular, pero también hay una fascia que comprime y que es capaz de producir deformidades en el buen sentido de la palabra, es decir, es capaz de producir una postura inadecuada. Y bueno, viendo todo esto, nosotros empezamos en pequeño, tratando de estudiar únicamente la postura, y nos fuimos entendiendo que teníamos que ir interviniendo la respiración, tratando de ver de qué forma interveníamos la fascia, cómo hacíamos para estabilizar el tronco, cuáles eran las actividades que realizaban los niños dentro de un área de terapia ocupacional, más específicamente dentro de un área de integración sensorial. ¿Cuáles eran esas actividades? ¿Cuál de esas actividades favorecía o desfavorecía un tipo de postura? ¿Y cómo podíamos hacer pequeñas, o cómo podíamos hacer adaptaciones dentro del desempeño que tiene el terapeuta ocupacional y el integrador sensorial, hacer pequeñas adaptaciones para que su trabajo influyera en el aspecto postural, ¿sí? Entonces, a medida que seguimos investigando, bueno, ahora no sabemos dónde va a parar esto, porque realmente cada vez que, como seguimos investigando, ahora nos damos cuenta de que actualmente se está uniendo la buena postura o la postura adecuada, la movilidad adecuada, con capacidad de memoria, de atención. Sabemos que Carolina me estaba leyendo hoy, estábamos leyendo una investigación que se hizo ¿en qué universidad? En Alemania. En Alemania. Ella nos puede hablar mejor de la investigación. No, o sea, es muy llamativo porque son investigadores alemanes, y lo que hacen es que ellos evalúan la postura en un grupo de personas con depresión. Entonces, evalúan la postura en 30 personas más específicamente, y lo que hacen es que le piden, o sea, a un grupo lo ponen así encorvado, como en una posición de depresión, de aflicción, y le ponen a leer palabras que tienen un tono positivo y palabras que tienen un tono negativo, de tristeza,
y a pensar en situaciones que ellos pudieran tener con esas palabras como tal. Y hacen exactamente lo mismo con otro grupo, pero a este grupo lo ponen erguido, lo ponen, sí, o sea, en una postura que no denota tristeza. Y lo que observan es que las personas que estaban en esta posición de tristeza tendían a recordar más palabras de emocionalidad negativa, a diferencia del otro grupo que estaba en una posición erguida. Entonces, claro, o sea, cómo se le está dando tanto impacto como tal a la postura, a la corporalidad como tal, en la emoción, en la salud mental, lo cual es muy importante, porque es que nosotros poder trabajar desde pequeños este aspecto no solo es atención como tal, es prevención. Igualmente hay otra, o sea, es que cuando uno empieza a mirar las investigaciones uno dice, wow, esto es un mundo, hay investigaciones incluso que te hablan porque hoy en día se sabe, o sea, nosotros veíamos como el cerebro como la gran máquina que daba información a todas partes del cuerpo, pero hoy en día se sabe que es muy valiosa e incluso en mayor número la información que va de nuestro cuerpo al cerebro. Entonces también hay una investigación como tal de la expresión facial, de qué sucede cuando yo sonrío. Y lo que se han dado cuenta es que cuando yo sonrío como tal, mi cerebro activa, por ejemplo, la amígdala y empieza a entender y a experimentar estados de bienestar que además tienen una respuesta bioquímica positiva. Entonces, como esto es fundamental no solo para los niños, para nosotros como adultos, para nuestros niños, para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros empezar a engranar esto y a poder aterrizarlo en nuestras intervenciones? Es o sea, es la apuesta que nosotros tenemos. Bueno, es por esto, porque toca ir como cerrando, porque Instagram me dice del tiempo. Pero sí queremos contarles un poco lo que nosotros hemos empezado a hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente? A veces nosotros tenemos mucho conocimiento en muchas cosas y hablamos de interocepción, pero no sabemos. Hablamos de, por ejemplo, en la regulación fisiológica y en la regulación emocional. Todos estos aspectos juegan un papel fundamental. La fascia, la respiración, la conciencia corporal, la interocepción juegan un papel muy importante. Y cómo nosotros, bueno, hemos empezado a aterrizar, porque realmente es un camino difícil. Yo le decía a René, ¿qué pasa? Nuestros niños están acostumbrados a llegar a la hamaca, al discoflexor, a tal y tal y tal cosa, pero a veces poder pausar y hacer cosas al inicio fue muy difícil porque se resistían, fue muy difícil porque no, yo no quiero que me estires, yo no quiero que no sé qué, no sé cuánto. Pero hoy en día ya ellos saben y ya es como que ya eso hace parte de la rutina como tal de la terapia. Hay algo que quiero, bueno, sí, hemos empezado a hacer ciertas cosas y hemos empezado a hacer ciertas cosas fundamentales que nosotros podemos como traducir en 5 acciones fundamentales. Sí. La primera es que hemos empezado a evaluar la postura. Antes nosotros, bueno, cada uno por su lado, pues yo no evaluaba la postura. Ya en nuestro centro hay una cuadrícula de postura y parte de la evaluación como tal es como tal evaluar la postura. Entonces aquí nos hemos dado cuenta de muchas cosas que para mí como terapeuta ocupacional, pues yo tengo que confesar que eran como nuevas, porque claro, René me decía, pero mira la cadera, ya yo he aprendido, entonces pero mira, por ejemplo, esta niña cómo está sentada, por ejemplo, pero mira cómo está torcida, mira qué información se está enviando. Entonces, claro, cuando yo empiezo a analizar, pues me doy cuenta, pero esto parte de una adecuada evaluación postural. Entonces, ya yo sé que Pedrito Pérez tiene una espalda plana, que tiene un acortamiento de los isquiotibiales, que son lo que causan esa espalda plana. Sé que necesito trabajar de ciertas maneras, sé que si lo pongo en la hamaca boca abajo voy a potenciar esta tensión en la musculatura extensora o en la extensión tónica, entonces lo voy a combinar con elongación una vez termino de estas estructuras. Entonces hemos empezado a valernos de esta evaluación postural para generar acciones en la intervención. Sí, una de las acciones que es muy importante, por eso yo pienso que todos los terapeutas ocupacionales
deberían tener conocimiento básico de una evaluación postural sencilla, simplemente donde nos dice cómo está colocado cada segmento corporal antes de la intervención. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que algunas actividades que escogíamos dependiendo de sus necesidades sensoriales podían desorganizar más la postura de ese niño o mejorar la postura. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a decir, bueno, este niño, estas son las necesidades posturales y estas son las necesidades sensoriales. Entonces, combinémoslas y no hagamos por un tiempo, no hagamos actividades que empeoren su condición postural, hagamos actividades que mejoren la actividad postural. También empezamos a implementar un concepto que nosotros lo llamamos las estaciones posturales, que son como un tiempo fuera. Nos detenemos cuando se planifica un circuito sensorial, hay un punto donde me detengo, mejoro la postura, alineo a la persona, al niño en este caso, y continúa el circuito. Pero a lo largo del circuito tiene puntos de stop donde se pone énfasis en la realineación corporal. Incluso en esas estaciones posturales, ¿qué es lo que yo hago para también hacerlo llamativo para los niños? ¿Qué es lo que he empezado a hacer? ¿Utilizo un pito o un sonido? Sí, ya normalmente yo utilizo el clic como un clic que suena clic, como el que uno utiliza para los perritos, o un pito, básicamente. Y yo lo que hago es que pego un círculo y siempre, mientras estoy en la actividad, lo pego en un lugar, en alguna pared como tal del espacio. Entonces ya los niños saben que apenas suena, ellos paran, tienen que buscarlo, me lo entregan y ahí es donde hacemos como tal la actividad. Realmente al principio hacíamos como solo reorganización como tal, entonces alineábamos. Hoy en día hacemos, incluso paramos y respiramos. Sí. Con niños, por ejemplo, con trastornos de modulación, eso es como algo fundamental. Entonces, ahí paramos y respiramos abdominalmente. Entonces, ponemos una bolsita de peso y entonces enseñamos como tal a respirar a ese niño. Porque además, recuerden lo que les dije, la respiración superior está asociado con estados de estrés, de miedo, de lucha o huida. Entonces, activa nuestro sistema simpático. Mientras que respirar lento, respirar con la nariz, respirar con el diafragma, está asociado como tal a estados de calma. Y uno de los aspectos fundamentales a trabajar con un niño con trastornos de modulación, pues es precisamente ese aspecto de regulación. Entonces la respiración es un aliado fundamental. Otra cosa que otra cosa que hemos empezado, eso depende de la necesidad del niño, pero entonces puede ser que en esta pausa hacemos es una movilización facial. Nosotros estamos acostumbrados mucho de pronto a hacer el tacto profundo. Seguimos haciendo tacto profundo, pero implementamos la técnica como tal, donde yo hago presión en 3 dimensiones, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, y esto impacta como tal la fascia. Entonces empezamos a hacer pequeñas acciones que nos den, que vayan como en la línea de precisamente enfocarnos en esta parte. Yo no lo llamo, o sea, es postural, pero realmente es corporal, es conciencia corporal, porque es que la conciencia corporal es, es como esto que me dice qué soy. De hecho, hay un artículo, está en internet imagínense, una persona certificada en reeducación postural global. Y cuando yo leí este artículo, yo decía, esto es el Mario Corell, lo pueden buscar. Se llama Propiocepción e Interocepción, algo así. Y es leer integración sensorial, o sea, él nos habla de modulación, de retroalimentación, nos habla de todo, y en este artículo hay un punto donde dices que la fascia es esto que delimita y da esa conciencia de mi cuerpo. Entonces yo decía, o sea, esto es algo que debemos nosotros conocer y debemos trabajar. Otra cosa que yo quería agregar es que
nosotros si bien trabajamos juntos, como ya lo hemos dicho, pero lo que tratamos es, lo que estamos tratando de hacer es que dentro del desempeño de los integradores sensoriales y de los terapeutas ocupacionales es simplemente modificar algunas pequeñas cosas que van a contribuir a que el niño respire mejor, tenga una fascia más relajada, menos impactada y tenga mejor postura. Esas cosas sin que eso signifique que que nos vamos a convertir en posturólogos ni nada, sino hay una cosa, algo que a mí de verdad me llamó mucho la atención de Carolina. Nosotros tenemos un video en el Instagram, ¿sí? Donde precisamente aconsejamos eso. Alineemos antes de aplicar cualquier estímulo sensorial. Simplemente alinea. Y alineamos dependiendo de lo que evaluamos en la postura y dependiendo de las características de ese niño, ¿sí? Sí. Y bueno, y ya para terminar, para que además queden enamorados y busquen también información, quiero contarles incluso, hace poco yo estaba leyendo un artículo de nautismo específicamente que hablaba de la relación que existe entre la inflexibilidad de pensamiento y las ideas reiterativas y cómo esto correlacionaba con la inflexibilidad motora, por decirlo de alguna manera, con esa rigidez motora. Entonces se asociaban como esa rigidez postural estaba asociada con rigidez de pensamiento. Entonces, o sea, bueno, y planteaban en el artículo cómo las intervenciones en autismo debían contemplar muchas actividades que potenciaran como tal la postura y la flexibilidad, o sea, la organización motora. Entonces, creo que estamos viviendo una época bien importante desde el punto de vista científico, o sea, cuando uno mira y dice, porque bueno, necesitamos dar respuesta a muchas cosas que están sucediendo, y bueno, y definitivamente tenemos que estar ahí. Ya creo que, pues ya para terminar, quería decirles una frase. Hay otra persona que habla mucho de todos estos aspectos, que es una neurocientífica llamada Nazaret Castellanos, que la deben haber visto porque tiene muchos videos, muchos libros, sus libros son súper interesantes, y ella nos habla muchísimo de todo esto, o sea, muchísimo. Y hay uno de sus videos que ella acuña una frase de William James que dice: no lloro porque estoy triste porque lloro. Y es un poco para hacer ver cómo realmente, y esto es interocepción además, cómo sé que estoy triste porque hay una respuesta fisiológica de mi cuerpo que me lo dice. Y cómo, por ejemplo, investigadores como Antonio Damasio nos habla, por ejemplo, de cómo nuestro cuerpo sabe cosas que nuestra mente todavía no puede saber. Entonces, cómo definitivamente darle importancia al cuerpo, enseñar a nuestros niños a poder ponerle nombre a las sensaciones y a las emociones, pues definitivamente es algo fundamental y es algo que debemos y tenemos la responsabilidad de empezar a implementar en nuestras intervenciones. Vamos a responder un poquito de preguntas porque ya es momento como de cerrar. Aquí nos dicen, considera que lo que nos explicas funciona para intervenciones de niños con PC. Totalmente. De hecho, hay una persona en Estados Unidos que trabaja específicamente la fascia en niños con parálisis cerebral. La fascia musculoesquelética. La fascia musculoesquelética. Sí, la fascia musculoesquelética. O sea, ese recubrimiento. Pues. Sí, eso que comunica a un músculo con otro, que relaciona un paquete muscular con otro paquete. Esta señora dice que es posible alcanzar tener respuestas motoras más adecuadas simplemente trabajando la fascia. Es decir, que ya el músculo, existe la falla neurológica, obvio, pero a esa falla neurológica se ha sumado la tensión facial.
Entonces, cuando hacemos retroceder la tensión facial, nos damos cuenta que la falla neurológica no es tan severa. Lo que pasa es que para su teoría hay dos elementos superpuestos: la falla neuromuscular y una falla o una tensión facial que aprieta y empeora esa condición neuromuscular. Y además, pues partiendo del hecho de que tú envías, o sea, si tú logras organizar y logras implementar todo esto y envías información al sistema nervioso que es adecuada. Bueno. Entonces, evidentemente por plasticidad va a tener un efecto positivo. Sí, definitivamente. Y sí, bueno, y algo que quería decir en cuanto a eso es porque sí, una pregunta que siempre nos hacen en los cursos es que, bueno, pero si yo tengo un niño con parálisis cerebral, tengo un niño con autismo severo, ¿cómo hago, por ejemplo, para enseñarlo a respirar porque no me sigue la instrucción, porque no? Y nosotros tenemos niños así, ¿qué es lo que hacemos? Nos lo ponemos en las piernitas, aquí abrimos nuestras piernas, lo ponemos acá, mirando hacia adelante, o sea, la espalda del niño está en mi barriga y yo empiezo a respirar y saco mi barriga duro y siempre empiezo con la nariz. Y ya hay niños que aprenden, o sea, que están empezando, porque es que en un niño con autismo cuya conciencia corporal, cuya interocepción es tan baja, simplemente el hecho de que yo diga respira con la nariz y él intente, te está hablando de algo que está pasando aquí, o sea, algo que estoy haciendo que antes no hacía. Entonces, hacerlo continuamente nos lleva realmente a poder lograrlo. Aquí nos dice, ¿nos podría decir algunas estrategias para trabajar la fascia musculoesquelética? Sí, hay un video en Instagram reciente, se publicó hace ayer, 2 creo. días, no, 2, 3 días, sí. De cómo es el trabajo para la fascia musculoesquelética. De todas maneras, te puedo decir acá que cada vez que vayas a trabajar la fascia tienes que pensar en que tienes que hacer tensión, o sea, aplicar fuerza hacia la profundidad y después moverte de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿sí? ¿Y qué aspecto es importante tener cuando trabajamos la fascia con niños que tienen desórdenes sensoriales? Que, por ejemplo, un niño con defensividad táctil, ahí en ese video René explica 3 técnicas como tal de movilización facial, y que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, no todas son para todos los niños. Entonces, Sí, por claro. ejemplo, hay una que es el stroking J, que es muy profundo, o sea, es como... es incómodo para algunos niños. Entonces, con estos chiquitos uno puede empezar con otra técnica que él nombra ahí, que es de manos cruzadas, o con la técnica como tal de presión. Incluso así comenzamos nosotros. Incluso la famosa técnica de apretar. Como lo que nosotros llamamos el sanduchito. El sanduchito. O sea, yo le digo el sanduchito. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, no hagamos el sanduchito, solamente presión y soltamos, sino que hagamos presión, mantenemos la presión y desplazamos el balón o la almohada hacia la cabeza y hacia los pies y hacia un lado y hacia otro, y esa presión y movilización en todos los sentidos influye sobre la fascia superficial y aumentamos la presión y podemos llegar a la fascia profunda donde la fascia profunda es más superficial, es decir, por ejemplo, en la musculatura de la espalda, ahí están los músculos, después está el sistema esquelético, entonces ahí nosotros hacemos presión, ahí la fascia profunda es más superficial. Porque si hablamos por ejemplo, la fascia abdominal se comunica con la fascia visceral, entonces ya no podemos hacer esa estrategia, tenemos que buscar otra estrategia. Otra de las estrategias que nosotros nos ha resultado con niños que tienen, por ejemplo, cuando vamos a tratar de movilizar un poco el abdomen para influir en su fascia, o vamos a empezar a hacer apertura del diafragma para que se le facilite la respiración abdominal, que es el punto donde queremos llegar, es que el mismo niño tomamos las manos del mismo niño, él se las pone encima y nosotros movemos las manos del mismo niño, pero es el mismo el que se está haciendo contacto. Entonces eso nos ha ayudado a que los niños acepten mejor algunas técnicas de movilización facial, que se lo haga él mismo.
¿sí? Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que la fascia hoy se sabe que está ampliamente inervada y que lo que yo haga, por ejemplo, aquí va a tener un impacto en la fascia en otras partes del cuerpo. Es decir, yo, por ejemplo, con los niños que tienen los gemelos, o sea, que caminan en puntillas y que tienen los gemelos durísimos, entonces, por ejemplo, utilizo este tipo de técnicas. Pero lo importante es tener en cuenta eso, que la fascia es un continuo, es un órgano continuo, que si yo, lo que yo haga acá no es que va a impactar solo esto, es que va a disminuir tensión o va a tener un impacto en la tensión facial general. Bueno. Y la tensión facial o la tensión muscular se traduce en tensión emocional, en regulación como tal. O falta de regulación. Sí, en falta de regulación, Falta de pues, o sea, en regulación. tener un impacto en la regulación. Aquí nos dicen, por favor, ¿puedes repetir el estudio de Mario? Es Mario Corel, Corel. Realmente no sabe. No Se llama es un artículo que salió en, en una revista argentina. Un artículo que él hace. Se llama, ustedes lo buscan como propiocepción, interocepción, algo así. O interocepción y propiocepción. No lo tenemos, se llama Mario Corel, pero ustedes ponen propiocepción, interocepción, Mario Corel y les va a salir. Podrían hacer un post o subir donde se pueden acceder a la bibliografía que a ustedes les ha servido, por favor. Sí, bueno, nosotros constantemente estamos montando cositas, sí, lo vamos a tener entonces presente. El proceso de intervención en este aspecto lo acompañan con educación a los padres, sí. Definitivamente. Nosotros hemos enseñado a muchos padres a respirar abdominalmente porque lamentablemente los padres tampoco sabían. Primero educamos a los padres a que ellos aprendan la respiración abdominal. Hay técnicas para facilitar la respiración abdominal y después ellos se lo realicen a sus hijos. Igual le enseñamos cómo hace intervención facial. Realmente, ¿qué es lo importante cuando uno trabaja con los padres? O sea, yo siempre he trabajado con los padres, entonces lo que he empezado es a implementar otras cosas. ¿Y qué es lo fundamental? Que a los papás hay que enseñarles cosas puntuales, que sean muy claras, no es que uno diga, y va a hacer esto y en la mañana lo otro y después esto y después cosas complejas, porque si es muy complejo, pues no lo voy a hacer, no lo voy a poder, no. Pero sí cosas muy puntuales desde el punto de vista postural, de conciencia corporal o de interocepción, dependiendo la necesidad del niño, pues evidentemente uno va a enviar cosas para la casa, pero lo fundamental es que sean cosas sencillas, que se adapten a la cotidianidad. Hay momentos donde yo les digo, simplemente vamos a poner en la casa lo mismo, o sea, llegamos en la noche y ¡chun!, todos a respirar y empezamos a hacerlo en familia. Que sean cosas de este tipo. Sí. Para poder llevarlo, pero nos ha ido muy bien. Como todo, hay papás que pues tienen como más, sí, o sea, que les cuesta más que otros, hay papás que fluye todo, pero bueno, creo que eso hace parte del acompañamiento, de la educación, de la empatía y de uno también pues poder llegarles al corazón y enseñarles pues desde eso, desde la empatía, pues. Pero nos ha ido pues bien, realmente. Y bueno, por último, estas estimulaciones tienen tiempo máximo establecido para no llegar a una sobreestimulación. Lo que pasa es que esto no es algo que tú hagas por mucho tiempo. De hecho, cuando nosotros hablamos por estaciones posturales, es algo que hacemos por momentos muy cortos, o sea, son 3 minutos y volvemos a la actividad y como tal. Realmente, cuando tú haces una intervención facial, cuando tú trabajas respiración, esto no te va a sobreestimular. Al contrario, está potenciando calma. Entonces, nada de lo que hacemos, y yo creo que hacia eso apunta también, porque un aspecto importante de este trabajo es poder parar y hacer las cosas un poco más lento, porque a veces, ¿cuántas veces nuestra intervención no es rápida, así el niño se monta y todo es así, y no logramos como adecuar y parar nosotros mismos, regularnos para poder regular al otro? Entonces, realmente no es algo que pueda generar como que sobreestimulación, no. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la persona que dice que tan linda, Carolina y René. Muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos. Esperamos haber podido dejarles como un abrebocas, como una semillita aquí de curiosidad, de buscar más, de investigar. Nosotros pues ya nos conocen, ya probablemente están en nuestras redes. Invitarlos al curso que estaremos realizando el próximo 16 de abril, que es domingo, que es de manera online, de manera virtual, y
invitarlos porque pues realmente ahí estaremos profundizando estos aspectos, estaremos enseñando como tal todo esto que les hemos hablado en este live. Igual pues cuentan con nosotros, los que no hagan el curso igual siempre estamos en redes, siempre estamos pues para apoyar y bueno, muchísimas gracias de verdad, Maru, un abrazo, Ida también, un abrazo, Brian, muchísimas gracias y todos de verdad, muchas gracias por las palabras pues bonitas que nos están escribiendo y gracias por haberse conectado. Haber usado tiempo de su Semana Santa. Exacto. Bueno, gracias.